A lo largo de los siglos, la historia de Jonás, aquel profeta que fue tragado por un gran pez, ha estremecido corazones y encendido la imaginación de generaciones enteras. Todos conocemos el relato, pero el verdadero enigma no está en lo que suele repetirse, sino en lo que casi nadie se atreve a preguntar. ¿Cómo pudo Jonás sobrevivir 3 días y 3 noches dentro de un animal marino, rodeado de tinieblas, ácidos digestivos y sin oxígeno? ¿Y cómo es posible que ese mismo pez lo arrojara en tierra firme, dirigiéndolo hacia Nínive, una ciudad situada muy lejos del mar, a cientos de kilómetros al interior? Este misterio no es un simple detalle, es el corazón de un debate que ha atravesado la historia. ¿Se trató de un mito, de una alegoría profética, o de un milagro real que desafía toda lógica humana y las leyes de la ciencia? Estimado oyente, en este documental nos embarcaremos en un viaje fascinante. Analizaremos con precisión lo que declara el texto bíblico. Exploraremos las posibles explicaciones científicas, biológicas y geográficas de este acontecimiento. Y finalmente, descubriremos la dimensión teológica de la historia. Un Dios que sacude a las naciones con su juicio, pero que al mismo tiempo derrama misericordia en los lugares y en los corazones menos esperados. Empezamos. La historia comienza en alta mar. Un profeta desobediente, un barco azotado por la tempestad, marineros aterrados que no encuentran salida. Y en medio de la desesperación, Jonás reconoce su culpa. Arrojadme al mar, y el mar se os aquietará. Así, en un acto que parecía una condena de muerte, el profeta es lanzado a las aguas profundas. Pero ahí no termina el relato. Un gran pez, preparado por Dios, lo traga. Y en la oscuridad de ese vientre marino, Jonás eleva una oración que no solo es súplica, sino un cántico profético de resurrección. 3 días después, el pez lo vomita en tierra firme, y aquí surge el enigma. ¿Dónde fue arrojado Jonás? ¿Cómo sobrevivió en el gran pez? Nínive, su destino final, no estaba junto al mar. Era una metrópolis levantada a orillas del río Tigris, en la antigua Asiria, en lo que hoy es Irak. Sus murallas colosales, sus palacios de relieves sangrientos y sus templos paganos la convertían en el orgullo del imperio, pero estaba lejos, muy lejos de las aguas saladas. Desde las costas del Mediterráneo hasta Nínive había más de 800 kilómetros de distancia. Incluso si Jonás hubiera llegado al Golfo Pérsico, todavía debía remontar cientos de kilómetros río arriba. Entonces, ¿cómo llegó hasta allí? Algunos estudiosos afirman que el pez lo depositó en la costa fenicia o palestina, obligando al profeta a caminar durante semanas hasta llegar a Nínive. Otros sugieren que fue vomitado en la desembocadura del Tigris, permitiendo una ruta más cercana hacia la capital asiria. Y una tercera postura defiende que no se trató de un recorrido natural, sino de un acto sobrenatural. Dios mismo, sin límites geográficos, colocó a Jonás en el punto exacto donde debía iniciar su misión. Sea cual fuere la ruta, lo cierto es que Jonás fue llevado de la muerte al cumplimiento, de las profundidades del mar al corazón del imperio más temido. Lo que parecía imposible se convirtió en testimonio de que cuando Dios envía, nada puede detener su plan. Así, el misterio no radica solo en la geografía, sino en el mensaje eterno. Dios puede mover cielos, mares y criaturas para que su palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. Ahora bien, la historia de Jonás no solo sorprende por su dramatismo, sino también por el enigma científico que encierra. ¿Cómo es posible que un hombre haya permanecido 3 días y 3 noches dentro del vientre de un gran pez y haya salido vivo? Para los escépticos es un mito, para los creyentes es un milagro. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Qué nos dicen realmente la biología, la historia y la teología sobre este episodio? Lo primero que debemos analizar es qué clase de criaturas marinas tendrían la capacidad física de engullir entero a un ser humano. Leamos el texto bíblico, el capítulo 1, verso 17 del libro de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El relato no habla de una ballena como comúnmente se repite, sino de un gran pez, un término abierto que permite varias interpretaciones. Desde la antigüedad ya se hablaba de seres capaces de tragar presas gigantescas.
El historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., mencionaba a los grandes cetáceos que devoraban calamares colosales en los mares del Mediterráneo. Y en la era moderna, la ciencia ha identificado a 3 gigantes de los océanos que podrían encajar en la descripción. El primero es el cachalote, un titán del océano que puede alcanzar más de 20 metros de largo, con una boca tan grande que llega a medir hasta 3 metros de diámetro. El biólogo marino Richard Ellis, en su investigación The Search for the Giant Squid, afirmó que estos animales han sido observados devorando calamares de más de 10 metros de longitud, engulléndolos enteros en sus profundidades estomacales. Si un animal puede tragar a un calamar de semejante tamaño, un hombre sería un objetivo mucho más pequeño. El segundo candidato es el tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Puede alcanzar los 12 metros y tiene una boca de más de 1,5 metros de ancho. Aunque su dieta normal es el plancton, la apertura de su cavidad bucal es tan amplia que accidentalmente podría engullir objetos grandes, incluso un cuerpo humano. El tercero es el tiburón blanco, el gran depredador de los océanos. Es menos probable en este caso, porque su forma de alimentarse es despedazando a sus presas, pero no se puede descartar su capacidad de engullir piezas enteras en un ataque súbito. En episodios excepcionales, podría tragar un cuerpo sin masticarlo por completo. Pero lo verdaderamente difícil no es ser tragado, sino sobrevivir allí dentro. La biología nos enseña que las condiciones internas de un estómago marino son extremadamente hostiles para la vida humana. El primer obstáculo es la falta de oxígeno. El interior del estómago de un cetáceo no está diseñado para contener aire respirable, sino para digerir alimento. El Dr. Edward Bruce Davis, historiador de la ciencia y especialista en la relación entre ciencia y fe, advierte que una persona dentro de un animal así perdería el conocimiento en cuestión de minutos por hipoxia, es decir, por falta de oxígeno. Un ser humano promedio aguanta de 3 a 5 minutos antes de desmayarse. Los atletas entrenados en apnea pueden resistir 8 o 10 minutos, pero nunca 3 días. El segundo obstáculo son los ácidos digestivos. El estómago de un cachalote segrega ácido clorhídrico, la misma sustancia corrosiva que el nuestro, pero en mayor concentración. El divulgador científico Carl Zimmer, en su obra Parasite Rex, explica que la piel humana comenzaría a sufrir quemaduras químicas en pocas horas dentro de un ambiente así. Esto explicaría por qué, en el famoso caso de James Bartley, se narró que el marinero salió con la piel blanquecina, como quemada por el ácido. El tercer obstáculo es la temperatura y la oscuridad. Dentro de un animal marino, la temperatura ronda entre 37 y 40 grados, como un horno húmedo. El lugar es absolutamente oscuro, un pozo de tinieblas en movimiento, donde no se percibe arriba ni abajo. A esto se suma la presión y las contracciones musculares. El esófago y el estómago de un cetáceo están diseñados para comprimir y empujar constantemente el alimento. Jonás habría sentido que todo su cuerpo era oprimido y zarandeado en un ambiente aterrador. En condiciones naturales, la biología concluye que un ser humano dentro de un animal así podría resistir unas pocas horas antes de morir por asfixia, quemaduras químicas o colapso fisiológico, no más que eso. Sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido relatos de hombres supuestamente tragados por grandes animales marinos. El más famoso es el del marinero James Bartley, en 1891. La historia cuenta que fue engullido por un cachalote durante una cacería cerca de las Islas Malvinas. Horas más tarde, cuando los marineros abrieron al animal, encontraron a Bartley aún con vida, inconsciente y con la piel dañada por los ácidos gástricos. El periódico inglés St. James Gazette difundió la noticia y por décadas fue citada como prueba de que lo de Jonás no era imposible. Con el tiempo, el caso de Bartley fue cuestionado. Investigadores como Edward Bruce Davis y el zoólogo Bernard Heuvelmans encontraron inconsistencias en los reportes. Algunos lo calificaron como un mito marinero, otros lo defendieron como una exageración de un hecho real. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este caso abrió un debate serio
sobre si un hombre podría sobrevivir dentro de un animal marino, al menos por unas horas. Más recientemente, tenemos ejemplos modernos mucho mejor documentados. En 2021, el buzo estadounidense Michael Packard fue tragado brevemente por una ballena jorobada frente a las costas de Massachusetts. El hombre relató que estuvo dentro del animal entre 30 y 40 segundos antes de ser expulsado violentamente. El caso fue reportado por medios de prestigio como National Geographic y The New York Times, y confirmado por testigos presenciales. Aunque Packard no pasó días dentro, su experiencia muestra que es físicamente posible ser engullido y salir con vida. Estos casos modernos confirman que el acto de ser tragado no es imposible. Lo imposible es sobrevivir durante días completos. Y aquí es donde el relato de Jonás trasciende lo natural. Es en este punto donde la teología entra en escena. El relato bíblico no habla de un accidente, sino de un animal preparado específicamente. Para comprender mejor este misterio, debemos detenernos en el texto bíblico y analizar con cuidado las palabras usadas en el idioma original. El libro de Jonás, capítulo 1, verso 17 en la mayoría de las traducciones dice: Pero Jehová preparó un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En este versículo encontramos uno de los misterios más sobrecogedores de toda la Escritura. No fue el mar quien decidió tragar al profeta. No fue la casualidad del océano quien eligió al animal. El texto declara con fuerza: Jehová preparó un gran pez. La palabra en hebreo es maná, que significa designar, asignar, disponer con propósito deliberado. No fue accidente, fue una cita divina. Este verbo aparece en varios momentos del Antiguo Testamento y siempre lleva la idea de que Dios cuenta, asigna o prepara algo según su plan. Job, en medio de su sufrimiento, dijo: Así me han sido contados meses de calamidad. El mismo término se repite al final del libro de Jonás, cuando Dios prepara una calabacera, después un gusano y finalmente un viento solano ardiente. Todo obedece a un diseño, todo es parte de un plan pedagógico. La planta para dar sombra, el gusano para marchitarla, el viento para incomodar al profeta y el pez para salvarlo. El erudito Gleason Archer lo afirma claramente en su Enciclopedia de las Dificultades Bíblicas. El rescate de Jonás fue un milagro directo, no un fenómeno natural fortuito. No se trató de un animal cualquiera, sino de uno creado y dispuesto por Dios para ser un refugio viviente. John Gill, profundo comentarista del siglo XVIII, añade: El pez no fue un monstruo de juicio, sino un vehículo de disciplina y misericordia. Jonás había decidido morir en el mar antes que obedecer, pero Dios no lo dejó hundirse. Lo envolvió en un vientre oscuro, no para destruirlo, sino para devolverle la vida y la misión. Incluso críticos como James Montgomery Boyce reconocen que, aunque la ciencia busque explicaciones naturales, el relato apunta a una verdad más alta: la soberanía de Dios. El Creador gobierna los mares, las tormentas, las plantas y los animales, y todos ellos pueden ser instrumentos de su voluntad. El pez no fue un verdugo, fue un mensajero silencioso del cielo, una cápsula de gracia donde el profeta aprendería que nadie puede huir del llamado eterno. Así, el vientre del gran pez no fue la tumba de Jonás, sino su aula de quebranto. Allí, en la oscuridad más profunda, el profeta descubriría que el Dios que lo había enviado a Nínive también era el Dios que gobierna las olas, las criaturas y hasta el latido de su corazón. Ahora bien, este desafío, la posibilidad de sobrevivir dentro de un animal marino, queda superado, porque entendemos que el gran pez no fue un accidente biológico, sino un instrumento diseñado por Dios. El misterio de la biología se rinde ante el milagro de la providencia, pero este hecho nos lleva a un nuevo interrogante: ¿cómo y dónde fue arrojado Jonás? Porque si la Escritura nos dice en Jonás capítulo 2, verso 10, «Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra», surge la dificultad inmediata. Nínive no tenía mar, era una ciudad ubicada tierra adentro, a orillas del río Tigris, a más de 500 kilómetros del litoral mediterráneo. Entonces,
¿En qué costa sucedió este episodio? El texto hebreo utiliza la expresión vayake, que significa vomitar violentamente, expulsar con fuerza. No se trató de un suave desembarco, sino de un acto dramático, visible, que marcó la obediencia del pez a la voz de su creador. El animal, preparado de antemano, cumplió hasta el final la misión que Dios le asignó: rescatar al profeta y dejarlo vivo en tierra firme. Aquí los eruditos nos presentan diversas teorías. Algunos sostienen que Jonás fue vomitado en Jope, el mismo puerto del cual había intentado huir. El círculo se cierra, como un mensaje de Dios que lo devuelve al punto inicial, para mostrarle que no puede escapar de su misión. El comentarista John Gill explica que muchas veces el Señor devuelve al desobediente al lugar exacto donde comenzó su rebeldía, para que enfrente lo que antes quiso evitar. Si esto fuera así, Jonás fue devuelto a la costa israelita, avergonzado pero vivo, y con el deber de levantarse y caminar hacia el oriente. Otros intérpretes, como Gleason Archer, consideran la posibilidad de que el profeta haya sido arrojado más al norte, en las costas fenicias de Tiro o Sidón. Allí existían rutas comerciales que se conectaban con Mesopotamia, y desde esa región Jonás habría podido iniciar un viaje terrestre hacia Asiria. Esta interpretación recuerda que Dios, al salvar a Jonás, lo hizo pasar primero por tierra extranjera, como anticipo del alcance universal de su mensaje. Algunos más especulativos sugieren que el pez lo vomitó en la desembocadura de un río mayor, como el Éufrates, lo cual lo acercaría a la región mesopotámica. Aunque biológicamente es improbable que un pez marino recorriera esa distancia río arriba, James Montgomery Boyce recuerda que el propósito del relato no es explicar la zoología, sino destacar la soberanía de Dios. Si Dios preparó un pez especial, también pudo llevarlo a donde Él quisiera. La interpretación más aceptada, sin embargo, es que Jonás fue vomitado en alguna costa de Palestina o de los filisteos. El texto en hebreo solo dice en tierra, Bayabasá, que significa suelo firme, continente. No especifica ciudad, solo señala que ya no estaba en el mar. Lo importante aquí es el símbolo. El pez no lo llevó a Nínive directamente, sino que lo depositó en tierra para que caminara el resto del trayecto. Dios hace milagros, pero no anula la responsabilidad humana. Jonás debía recorrer cientos de kilómetros, cruzar fronteras y soportar el cansancio del viaje antes de anunciar el mensaje. De este modo, aunque no sepamos con certeza si Jonás fue arrojado en Jope, en Fenicia o en otra costa cercana, lo central permanece. Dios ordenó al pez, y el pez obedeció. Lo vomitó en tierra, y desde allí Jonás emprendió el camino hacia Nínive. No en la comodidad del mar depositado en la puerta de la ciudad, sino con el peso de un largo viaje a pie, cargando en su cuerpo las huellas de la disciplina y en su espíritu el fuego de una segunda oportunidad. El milagro del pez termina en la playa, pero la verdadera misión de Jonás comienza allí, en el polvo del camino, porque cuando Dios restaura, no solo salva la vida, también devuelve al hombre a la senda de la obediencia, aunque esa senda sea larga y difícil. El relato bíblico nos deja en suspenso. Jonás ha sido vomitado en tierra, vivo, sacudido, marcado por el hedor y la experiencia traumática de 3 días en el vientre del gran pez. Pero ahora comienza otro desafío, no menos arduo que el primero, el camino hacia Nínive. Nínive, capital del imperio asirio, no era una ciudad portuaria. Estaba ubicada en el corazón de Mesopotamia, a orillas del río Tigris, en lo que hoy es Mosul, Irak. Desde las costas del Mediterráneo hasta Nínive, había un recorrido de más de 500 kilómetros, atravesando montañas, valles, desiertos y ríos. No existía un camino directo ni sencillo. El profeta debía caminar días, incluso semanas, para cumplir el mandato divino. Los eruditos señalan que probablemente Jonás fue vomitado en algún punto de la costa filistea o fenicia, quizás cerca de Jope, el mismo puerto del que había partido huyendo. Desde allí, el trayecto hacia Nínive habría seguido las antiguas rutas comerciales que conectaban Canaán con Mesopotamia. Estas rutas atravesaban la llanura de Siria, bordeaban el desierto y cruzaban la fértil media luna hasta llegar a Asiria.
El viaje no fue solo geográfico, fue profundamente espiritual. Cada paso que daba Jonás era un recordatorio de que no podía huir de la voz de Dios. El comentarista Matthew Henry escribe que Jonás, al recorrer ese largo camino, llevaba consigo la memoria de su rescate. El hedor del mar aún en sus ropas, la debilidad de su cuerpo y el peso de su conciencia eran su verdadera compañía. Dios lo había salvado, pero también lo había quebrantado. Imaginemos la escena. Un hombre demacrado, con la piel posiblemente marcada por los ácidos del vientre del pez, caminando bajo el sol del desierto. A los ojos de los viajeros, Jonás debía parecer un espectro, alguien que había regresado de la muerte. Y quizá ese mismo aspecto fue parte del mensaje. Algunos rabinos judíos sostienen que el impacto de Jonás en Nínive no fue solo por sus palabras, sino por su apariencia. Un hombre que venía literalmente de las entrañas del mar, proclamando juicio, era imposible de ignorar. El viaje hacia Nínive tenía un doble propósito. En lo físico, era el camino hacia la gran ciudad. En lo espiritual, era la marcha de un hombre quebrantado hacia la obediencia. Dios no lo llevó en un instante hasta la capital asiria, porque quería que el profeta experimentara la dureza del trayecto. Cada kilómetro era una lección, cada fatiga una advertencia, cada amanecer un recordatorio de que la misión no era suya, sino del Dios que lo había rescatado. El historiador bíblico James Montgomery Boyce comenta que este detalle es crucial. Si Dios hubiese querido, Jonás habría llegado en un instante. Pero el Señor lo dejó caminar, porque la obediencia no solo se trata de llegar al destino, sino de transformar el corazón durante el viaje. Así, Jonás fue entrando lentamente en la región mesopotámica, donde las caravanas de mercaderes, los ejércitos asirios y los pueblos sometidos hablaban de la grandeza de Nínive. Y con cada paso, el profeta entendía que no estaba llevando un mensaje humano, sino la voz del Dios de Israel al imperio más poderoso de su tiempo. En este punto, el milagro del pez queda atrás, pero la verdadera misión está apenas comenzando. Lo que veremos es cómo la voz de un solo profeta, marcado por la disciplina divina, fue suficiente para estremecer a toda una nación. Ahora bien, Nínive no era cualquier ciudad, era la joya del imperio asirio, una de las capitales más temidas y admiradas del mundo antiguo. Situada a orillas del río Tigris, en la fértil región de Mesopotamia, su ubicación estratégica la convertía en un centro de comercio, poder militar y esplendor cultural. La Biblia la llama una ciudad grande en extremo, y los registros arqueológicos confirman esa descripción. Su perímetro alcanzaba casi 100 kilómetros si se incluían sus alrededores, y su población pudo superar las 120.000 personas, cifra impresionante para la antigüedad. Sus murallas eran majestuosas. Algunos cronistas antiguos señalan que tenían más de 30 metros de altura y tan anchas que en lo alto podían correr 3 carros de guerra en paralelo. Era, en términos modernos, una ciudad fortaleza, imposible de ignorar. Pero Nínive no solo era grande en tamaño, también era famosa, o más bien infame, por su crueldad. El imperio asirio se había ganado una reputación brutal. Los relieves descubiertos en sus palacios muestran escenas desgarradoras. Prisioneros empalados, ciudades arrasadas, reyes vencidos humillados públicamente. El arqueólogo Austin Henry Layard, uno de los primeros en excavar Nínive en el siglo XIX, escribió que ninguna nación antigua exhibió su poder con tanta violencia como los asirios. Su arte es un testimonio de su ferocidad. Esta era la ciudad a la que Jonás debía ir. No era un pueblo vecino de Israel, no era una aldea amistosa. Era el corazón del imperio enemigo, el centro de la idolatría y de la violencia. En Nínive se rendía culto a dioses paganos como Ishtar, la diosa de la guerra y la fertilidad, cuyo templo era uno de los más grandes y fastuosos. Era un lugar que simbolizaba la arrogancia humana, el poder militar y la opresión sobre las naciones vecinas. Para Jonás, la orden divina era una sentencia de muerte. Entrar en Nínive con un mensaje de juicio divino era lo mismo que desafiar al león en su propia guarida. El teólogo James Orr comenta que la misión de Jonás fue una de las más peligrosas jamás dadas a un profeta. Dios lo envió no a consolar a Israel, sino a confrontar a la potencia mundial más cruel de su época. Imaginemos la tensión: un hombre solitario, debilitado por su experiencia en el mar,
avanzando hacia las puertas de una ciudad que podía destruirlo en un instante. Pero detrás de ese hombre estaba el poder del Dios vivo, y ese contraste es lo que hace que la historia sea tan impactante. Lo que sucede después, la proclamación de Jonás y la reacción inesperada de todo Nínive, revela que incluso la ciudad más arrogante puede doblar sus rodillas cuando la voz de Dios irrumpe. Jonás, después de haber sido liberado del vientre del gran pez, llegó a Nínive con un solo encargo: proclamar el mensaje de juicio que Dios había puesto en su boca. No era un discurso diplomático, ni una advertencia suave. Era una declaración de guerra espiritual contra el pecado de la ciudad. El profeta avanzó por sus calles, entre palacios y mercados, entre soldados y sacerdotes de dioses paganos, y con voz firme anunció que la ciudad sería destruida en 40 días si no se arrepentían. Su mensaje fue breve, contundente y aterrador. Pero lo que resulta sorprendente, y que aún hoy los estudiosos debaten, es la reacción que produjo. Los habitantes de Nínive, desde el más grande hasta el más pequeño, se quebrantaron. El rey mismo, rodeado de toda su majestad, descendió de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Y no se conformó con hacerlo en privado, decretó un ayuno general para toda la ciudad, incluso para los animales, como señal de humillación total. El arqueólogo George Smith, famoso por descubrir fragmentos del poema de Gilgamesh en las ruinas de Nínive, observó que esta cultura tenía prácticas religiosas muy intensas relacionadas con la penitencia. Sin embargo, lo que ocurrió con Jonás no fue un simple ritual, sino un arrepentimiento colectivo impulsado por un temor divino que atravesó cada corazón. El teólogo Charles Feinberg señala que el caso de Nínive es único en la historia bíblica. Una ciudad entera, famosa por su maldad, se volvió de manera sincera hacia Dios en un solo movimiento. Es un testimonio de la eficacia de la palabra de Dios cuando es proclamada en su poder. Este hecho nos deja ver algo profundo. Jonás fue vomitado en un escenario donde, humanamente, no tenía ninguna posibilidad de éxito. Pero su debilidad, su cansancio y hasta las marcas de haber estado en el vientre del pez sirvieron como testimonio viviente de que el Dios de Israel era real. Algunos estudiosos modernos incluso sugieren que el aspecto de Jonás pudo haber sido impactante. Su piel posiblemente dañada por los ácidos gástricos del pez, lo que lo hacía un hombre extraño, casi de apariencia sobrenatural, que hablaba de un Dios que controla los mares. Y de pronto, la ciudad que parecía invencible se quebró. Sus palacios se cubrieron de cenizas, sus soldados ayunaron, sus sacerdotes callaron, y desde los muros más altos hasta las chozas más humildes, un clamor de arrepentimiento subió al cielo. El juicio anunciado se convirtió en misericordia, y Nínive por un tiempo se salvó de la destrucción. Ahora bien, la historia de Jonás no se agota en los hechos históricos ni en las explicaciones científicas. Su mayor valor está en su dimensión profética. El propio Señor Jesucristo declaró siglos después que la generación perversa demandaba señal, pero no se le daría otra, sino la señal de Jonás. Jonás, al estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, se convirtió en una sombra profética de la muerte y resurrección de Cristo. Así como el profeta salió vivo de las entrañas del animal para proclamar el arrepentimiento a los ninivitas, Cristo salió victorioso de la tumba para proclamar la salvación al mundo entero. El teólogo R.C. Sproul comenta que la experiencia de Jonás fue una especie de tipología del Mesías, la tumba temporal, la liberación milagrosa y la proclamación del mensaje de vida a quienes estaban destinados a morir. Lo que para Jonás fue disciplina y misión, para Cristo fue redención y victoria eterna. Pero aquí hay un detalle aún más profundo. Nínive no tenía mar, y sin embargo recibió a Jonás como un hombre venido de las profundidades. En esto muchos comentaristas ven una imagen poderosa del Cristo resucitado, uno que viene desde la muerte, desde un lugar inaccesible para los hombres, pero que se presenta en medio de la humanidad con un mensaje de vida o condenación. El doctor James Montgomery Boyce lo resume así: Jonás fue una predicación viviente. Su sola presencia en Nínive era ya un sermón, un hombre rescatado de la muerte, enviado a proclamar vida. Así también Cristo es la predicación encarnada de Dios, el Verbo hecho carne que venció la tumba.
Y es aquí donde la comparación se vuelve solemne. Los ninivitas, con un solo sermón, se arrepintieron. Pero muchos en tiempos de Cristo, viendo milagros, señales y escuchando palabras de vida eterna, endurecieron su corazón. Jesús mismo declaró que en el día del juicio los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a aquella generación, porque ellos se arrepintieron con menos luz, mientras que otros rechazaron la luz mayor. Finalmente, el relato de Jonás y Nínive nos recuerda que la misericordia de Dios es mayor que su juicio, pero también que el arrepentimiento verdadero es urgente. Nínive se quebrantó y fue salvada. Cristo ofrece hoy salvación al mundo, pero la pregunta sigue abierta. ¿Responderemos con humildad como Nínive o con indiferencia como muchos en tiempos de Jesús? Así llegamos al final de este video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con alguien que lo necesite. Porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos reencontramos en el próximo video, con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente.